Existen lugares donde el mundo parece romperse. Rincones en los que la realidad se desdibuja y lo imposible se convierte en una sombra que te sigue de cerca. Sitios donde el suelo arde sin descanso, donde las almas perdidas susurran entre las paredes de ruinas olvidadas y donde los árboles parecen observar cada uno de tus pasos. En estos parajes malditos, el tiempo se detiene y la esperanza se convierte en un espejismo. Porque ahí, lo más aterrador no son las historias que se cuentan, sino las que nunca se contaron. Las voces que se pierden en el viento, los ecos de quienes nunca encontraron la salida. Acompáñame a explorar estos lugares donde la oscuridad es tan densa que podría tragarte. Pero cuidado, una vez que entres, puede que no vuelvas a ser el mismo. Imagínate caminar por un pueblo donde las calles se retuercen como si el asfalto respirara, donde el suelo exhala un humo blanquecino y sulfuroso, y cada paso podría llevarte directo al infierno. Así es Centralia, Pensilvania. Un pueblo donde la tierra arde, donde el silencio pesa y donde cada esquina susurra que no perteneces ahí. En 1962, un descuido se convirtió en maldición. El fuego comenzó bajo tierra, en las vetas de carbón que recorrían las profundidades del pueblo. Lo que inició como una quema de basura rutinaria en un vertedero abandonado, se transformó en un incendio subterráneo imparable. Las llamas se colaron en las grietas, se alimentaron del carbón y nunca más se apagaron. Pronto, las calles comenzaron a abrirse. Grietas enormes, como bocas hambrientas, vomitaban humo tóxico. Los termómetros marcaban temperaturas imposibles, y el suelo, bajo los pies de los habitantes, se sentía vivo. En 1981, un niño casi fue devorado por la tierra cuando un cráter se abrió bajo sus pies. Lograron salvarlo, pero el mensaje era claro: Centralia ya no era un lugar para los vivos. El gobierno actuó. Se evacuó a casi todos los residentes, se demolieron las casas, se desvió la carretera principal. Centralia fue borrada del mapa, pero no del mundo. Todavía quedan unas pocas almas que se niegan a abandonar su hogar. Personas que viven entre el humo, rodeadas de ruinas y de una tierra que no deja de arder. Dicen que por las noches, las calles desiertas susurran, que si te atreves a caminar por lo que queda del pueblo, puedes escuchar pasos detrás de ti, aunque sepas que estás solo. Y el humo, ese humo que nunca se disipa, parece formar figuras, rostros atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Centralia inspiró a Silent Hill, pero la realidad supera a la ficción. Porque mientras en el videojuego puedes apagar la consola, en Centralia no hay un botón de escape. Ahí, el horror es eterno, como las llamas bajo la tierra, ardiendo en silencio, esperando al próximo incauto que se atreva a profanar sus cenizas. Imagina un lugar donde la muerte se respira, donde cada rincón es un eco de dolor y sufrimiento. Eso es Poveglia, una isla pequeña y silenciosa frente a las costas de Venecia, pero cuya historia grita desde las sombras. En el siglo XVII, cuando la peste bubónica devoraba Europa, Poveglia se convirtió en una isla de cuarentena. Pero no era un refugio, era una sentencia de muerte. Barcos repletos de cuerpos vivos y muertos llegaban constantemente. Los enfermos eran abandonados allí, amontonados en fosas comunes, muchos de ellos aún respirando, mientras el fuego purificador devoraba carne y huesos. El tiempo no trajo paz. Décadas después, cuando el eco de la peste se desvaneció, alguien tuvo la brillante idea de construir un hospital psiquiátrico en la isla. Pero los fantasmas del pasado no estaban solos. Un doctor, cuyo nombre se perdió en la historia, se convirtió en su nuevo verdugo. Se dice que realizaba experimentos inhumanos, lobotomías sin anestesia y procedimientos que rozaban la tortura. Los gritos de los pacientes, ya quebrados por la locura, se mezclaban con los lamentos de las almas atrapadas desde la peste. El doctor, finalmente consumido por la misma oscuridad que sembró, se lanzó desde el campanario del hospital. Los pocos testigos que quedaban contaron que no cayó solo, que algo invisible, algo que susurraba en la bruma, lo empujó. Su cuerpo desapareció, pero la campana siguió sonando durante años, aunque había sido retirada tiempo atrás. Hoy en día, Poveglia está prohibida al público. Las autoridades italianas dicen que es por seguridad, que las estructuras están en ruinas, pero los pescadores locales no se acercan ni a sus aguas. Cuentan que al caer la noche, las ruinas del hospital parecen llenarse de sombras, que las olas arrastran susurros y que, si escuchas con atención,
Aún puedes oír el tañido de la campana que nunca dejó de sonar. Poveglia no necesita monstruos ni efectos especiales, porque el verdadero horror no es lo que ves, sino lo que sientes. Y en esa isla, el miedo es tan denso como la niebla que la envuelve. Aokigahara, un nombre que en Japón se susurra más que se pronuncia. Al pie del imponente monte Fuji, este bosque parece sacado de una pesadilla. Un mar de árboles retorcidos, donde la luz apenas se atreve a entrar y donde el silencio es tan denso que cada paso suena como una intrusión. No es un lugar para perderse, pero muchos lo han hecho. No por accidente, sino por elección. Aokigahara se ha ganado el oscuro título de El Bosque de los Suicidios. Personas de todo el país viajan hasta aquí, llevando consigo sus últimos pensamientos, sus últimas palabras escritas en papeles arrugados o en la corteza de los árboles. Muchos dejan cintas o cuerdas amarradas al inicio del sendero, como un delgado hilo de esperanza, una señal para ser encontrados. La mayoría, sin embargo, no desea ser hallada jamás. Los guardabosques patrullan constantemente, no para salvar, sino para recolectar. Sus jornadas consisten en descolgar cuerpos, en buscar entre la maleza rastros de aquellos que decidieron desaparecer. En Aokigahara, las estadísticas no importan, porque cada historia es un eco en la oscuridad. Un eco que no se desvanece. Se dice que el bosque está maldito, que las Irei, las almas en pena, vagan entre los árboles, perdidas, atrapadas en un bucle eterno de sufrimiento. Muchos visitantes han reportado escuchar voces que susurran sus nombres, pasos detrás de ellos, ramas que crujen sin viento. Otros cuentan que la brújula enloquece, que los caminos parecen cambiar, como si el bosque mismo se moviera para confundirlos. Pero hay más. Hay leyendas que datan de siglos atrás, de una práctica llamada ubasute. En tiempos de hambruna, las familias llevaban a los ancianos al bosque y los dejaban allí para morir. Una práctica cruel, nacida de la desesperación, que según los locales impregnó la tierra con una energía oscura. Aokigahara no solo atrae a los muertos, sino que también se alimenta de ellos. No es raro encontrar objetos perturbadores, muñecas rotas colgadas de los árboles, notas escritas con desesperación, tiendas de campaña abandonadas, como si sus ocupantes simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Cada pequeño detalle es un recordatorio de que Aokigahara es un cementerio sin lápidas, un lugar donde la vida se apaga sin testigos, donde la naturaleza es cómplice y sepultura. A pesar de las advertencias, de los carteles que suplican no dar ese último paso, el bosque sigue atrayendo. Es como si tuviera voz propia, una voz que llama a los corazones rotos, que susurra al oído de quienes ya no encuentran esperanza. Una voz que, tal vez, no provenga del viento entre las hojas, sino de aquellos que jamás encontraron la salida. Aokigahara no necesita monstruos, porque el verdadero terror no está en lo que ves, sino en lo que sientes. Y en ese bosque, la desesperación es tan espesa como la niebla, y cada sombra podría ser la última que veas.